Bienvenidos al programa Palabra por Palabra, la voz que escribe. En el marco de los 50 años que está cumpliendo la Sociedad General de Escritores de México. Y para empezar, tenemos aquí un invitado muy especial, es Fabián Cepeda. Él es un orador transformacional, es cantante, instructor de artes marciales, con una sólida trayectoria ejecutiva internacional. Y su interés por los temas humanos y filosóficos lo han llevado a profundizar en el estudio y la comprensión de problemáticas que afectan a la humanidad. A través de sus conferencias y talleres busca ofrecer soluciones prácticas y profundas a retos personales y sociales, generando un impacto positivo a nivel global. En esta ocasión, Fabián nos está trayendo su libro Relaciones Conscientes, una guía para desarrollar el arte de ser y elegir pareja, publicado por Editorial UAS. Bienvenido, Fabián. Muchísimas gracias y un saludo caluroso a tu público con todo cariño. Sí, también les mandamos un fuerte saludo a todos. Vamos a hablar de este tema tan pertinente en esta época, que son las relaciones conscientes. Primero, pues, ¿qué es una relación? Y luego consciente, porque más bien deberían de ser el siguiente libro, Relaciones Inconscientes, ¿no? Sí, pero bueno, en esta ocasión, en tu libro, nos estás hablando de un tema que es tan importante, que es prioridad. Y estás abordando el tema sin hablar de las leyes de la atracción, no estás hablando de las visualizaciones, no estás hablando de energías místicas que nadie puede comprobar, estás hablando de una guía, de una psicología profunda, estás hablando de un tema que cambió completamente todo lo que queríamos saber sobre el amor, el deseo y la memoria. Entonces, ¿tú cómo describirías tu libro? Bueno, ahorita mencionaste algunas creencias de diferentes corrientes místicas, filosóficas y demás. Y bueno, la verdad es que el libro está un poco impregnado de todo, desde la cuestión práctica, la filosófica, psicológica, sociológica. Y todo parte de una observación objetiva de saber que el mundo está en crisis inicialmente, vemos una crisis global. Y procurando entender cuáles son los orígenes, vemos que cada individuo que lastima a la sociedad comúnmente ha sido confeccionado a lo largo de su trayectoria en hogares disfuncionales. Y esto de alguna manera pues se viene produciendo como un efecto dominó, donde los hábitos que vamos aprendiendo en casa se repiten continuamente y lo que vemos actualmente son estadísticas claras. Inicialmente, uno de los aspectos que nos señalan cómo estamos socialmente en términos de lo que es la conformación de parejas y familias es el divorcio. El divorcio, por ejemplo, en algunos países de Europa está llegando a rangos de 70% por ahí. En América Latina es más conservador, sin embargo, a pesar de que aquí tenemos índices más bajos que podrían llegar a 50%, haciendo una valoración, observamos que las parejas que están juntas no necesariamente están viviendo armónicamente. Pues hay más parejas que se están divorciando que permanecen en el vínculo matrimonial. Sí, históricamente hemos pasado periodos donde una mentalidad más conservadora ha propiciado que los involucrados en la relación de pareja tengan un mayor esfuerzo por preservar los vínculos y la familia. Hoy de alguna manera se ha normalizado la situación de que si no estás contento, simplemente disuelvas, ¿no? Lo cierto es que si vemos la relación de pareja en el tiempo, podemos observar dos puntos críticos. Uno es la elección. No sabemos elegir, y es la elección de la pareja es
una de las decisiones más importantes de la vida de un ser humano y sin embargo no sabemos elegir una pareja. Sí, esto ocurre usualmente quienes hemos vivido y rememoremos cómo fue que iniciamos, digamos, el camino del amor cada uno de nosotros desde etapas tempranas, pues de alguna manera lo vamos intuyendo, lo vamos sintiendo. En ocasiones quien te va guiando a veces en temas de amor y romance, pues son los amigos, y a veces con la misma inexperiencia que uno mismo, ¿no? Entonces, a prueba y error vamos decantando de alguna manera nuestras preferencias, lo que eventualmente se convierte en una elección. Sin embargo, lo que vemos, y de esto se trata este libro, es de mapear algunos aspectos que, como los vivimos de forma cotidiana, ya los tenemos normalizados. Sin embargo, no lo cuestionamos y hay ocasiones en que estos hábitos son dañinos, son destructivos para nuestro orden mental, psicológico. Nuestra salud emocional también se ve afectada cuando tenemos integrados hábitos que desde casa no son los más convenientes, ¿no? Entonces, este libro lo que busca de una forma práctica, si bien está basado en fundamentos muy profundos, una intención es que la lectura sea lo más comprensible para que incluso gente de secundaria, que es un lenguaje muy coloquial y entendible. De hecho, por ejemplo, hay una problemática que yo identifico dentro de lo que son las relaciones humanas y que yo llamo en el libro la herida primigenia, que sería la herida de rechazo. La herida de rechazo se confecciona en el momento mismo de la concepción. Es decir, que cuando una pareja de jóvenes o adultos conscientes deciden tener una relación sexual y como consecuencia de ello un bebé, este bebé pues tiene dos posibilidades: ser aceptado o ser rechazado. Evidentemente el rechazo de un bebé pues da una alerta, digamos, a cualquier individuo en términos de su responsabilidad personal, dentro de lo que sería el concepto también de sus hábitos como clan familiar. El que hoy, por ejemplo, como sociedad estemos considerando medidas reactivas, como pudiera ser el aborto, en lugar de generar mucho mayor conciencia, el entender, por ejemplo, que desechar o negarle de alguna manera la aceptación a un ser vivo que proviene de ti, pues es una aberración dentro de lo que sería la conciencia humana, ¿no? De alguna manera, incluso si lo vemos hasta en el mundo animal, la parte instintiva en muchas especies se manifiesta en esa condición de sentido de protección, de pertenencia y de apoyo, digamos, hacia las crías. Y bueno, paradójicamente, el ser humano, en ese sentido, pues ha mostrado signos de degradación en ese sentido, ¿no? En términos de lo que es conciencia. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el factor que ha venido, pues, guiando el destino, digamos, de la humanidad? Pues uno es la sexualidad, una sexualidad mal entendida, mal educada, que de alguna manera pues se guía como un impulso y tenemos un abanico de circunstancias, ¿no? Una educación que por un lado ha sido represiva durante un tiempo muy importante por instituciones, por una ignorancia predominante que se traduce en que una sexualidad que se reprime, pues lo podríamos equiparar con una bomba de tiempo. Algo que quien hemos experimentado la naturaleza de la sexualidad y que evidentemente no hemos tenido herramientas para lidiar con ello, pues eventualmente se sale de control, ¿no? Desde actos irresponsables hasta actos que incluso se vuelven criminales. En estos tiempos hemos escuchado últimamente con el tema de los archivos de Epstein,
cómo el tema de la sexualidad mal canalizada puede llevar a conductas y a crímenes de una dimensión impensable realmente, ¿no? Ahora, hablar de lo que es el rechazo, por ejemplo, como lo acabamos de mencionar, yo lo pongo en el libro como una figura como si fuera serpientes y escaleras, donde cuando estás, por ejemplo, en los primeros años de vida, el bebé, dentro de estas dos opciones, pues si es aceptado sería como decir subir un escalón, es decir, empezar tu vida en el +1, simbólicamente, ¿no? El rechazo implicaría el -1, es decir, ya voy en el camino de la vida, pues con algunas desventajas, ¿no? El no sentirme merecedor, el no sentirme aceptado. Y de hecho esto tiene un impacto psicológico en la vida de las personas muy importante, el no recibir la aceptación de papá y mamá. Y desde ahí empieza la relación consciente. El libro, si bien sugiere como un tema de pareja, la realidad es que es un libro de vida donde buscamos ver de forma radial cómo ha sido nuestra experiencia desde infancia, para posteriormente traducirse en lo que yo como adulto puedo reflejar en mi propia vida de pareja, de familia, y el que yo pueda entregar a mis hijos pues una experiencia saludable para que ellos puedan florecer y prosperar en un ambiente propicio. Sí, mira, es muy interesante lo que comentas, porque cuántas personas ahorita aquí en nuestra audiencia, sé que ahora mismo están sintiendo un nudo en la garganta y una presión en el pecho que no los deja respirar, ¿no? ¿Quién no ha pasado por una ruptura amorosa? Hablabas del divorcio, porque ya no es funcional una institución como el matrimonio en una sociedad contemporánea, algo está sucediendo, algún fenómeno. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias a partir de las rupturas de estas familias rotas, de estas que se desvinculan, ¿no? Entonces la mente entra en un estado donde estás repitiendo una y otra vez que esa persona era la indicada, que lo que vivieron fue único y que tu alma se niega a soltar porque hay un vínculo invisible que es más fuerte que tu propia voluntad. Pero si hacemos una pausa y analizamos esto con claridad, ¿cuál es la razón por la que no puedes decir adiós? Y no es por lo que vivieron en el pasado con sus lágrimas, pues ya sucedió, ya se escribió, y curiosamente pues nuestro cerebro pues es bastante bueno procesando lo que ya pasó. La verdadera razón por la que sigue atada o atado a alguien, la razón por la que te despiertas pensando en esa persona y te acuestas revisando si está en línea, es porque está secuestrada por el futuro. Entonces, su alma pues no está llorando por lo que fue, está llorando por lo que se imaginó o por lo que tú imaginaste que iba a ser. Y para explicarte un poco cómo funciona esta trampa, tú hablabas, esta trampa de la mente, tú hablabas del reino animal, que creo que es muy oportuno, pues una metáfora que quiero usar, una imagen de la naturaleza que es tan tierna como desgarradora, pero que ilustra perfectamente este estado emocional actual después de una ruptura. Pensar, por ejemplo, en los pingüinos emperador, ¿no? Son animales con un instinto de cuidado y protección profundamente conmovedor en el hielo antártico. Su misión más importante es cuidar su huevo y lo protegen de vientos helados, lo mantienen caliente con su propio cuerpo, sacrifican su propia comodidad y dejan de comer durante semanas solo para asegurarse que esa vida futura tenga una oportunidad. Pero a veces pues la naturaleza es cruel y algo triste, y en ocasiones un pingüino pierde su huevo o quizás nunca llegó a tener uno viable, y sin embargo su instinto de dar amor y protección es tan poderoso, tan abrumador, que no puede simplemente apagarlo. Entonces, ¿qué hace? Pues encuentra una piedra de hielo redonda, suave, que tiene el peso y la forma parecida a un huevo, y el pingüino, movido por la esperanza y el amor, pues empieza a cuidar esa piedra, la coloca sobre sus patas
para que no toque el suelo helado, la cubre con su plumaje, le entrega su calor corporal día y noche. El pingüino pues no está loco, su conducta nace de un lugar desde el amor, ¿no? Está atrapado en una ilusión biológica, está esperando que de esa piedra nazca una vida, está esperando que si le da suficiente calor, si le dan suficiente tiempo, si se sacrifica lo suficiente, esa piedra finalmente se romperá y saldrá un polluelo. Está enamorado de un futuro que imagina dentro de la piedra, no de la piedra en sí misma. Y pues cuántos de nuestros radioescuchas, de nuestros queridos amigos, amigas, están en este preciso lugar emocional. Esa persona que tu alma se niega a soltar es esa piedra de hielo cuando la conociste, ¿no? Tu mente era una máquina creadora de futuros, entonces no se limitó a disfrutar el momento inmediatamente, sin que te dieras cuenta, empezaste a escribir ya un guión maravilloso, donde proyectaste una película completa con esa persona, pero y dices, bueno, por fin voy a tener paz con esta persona, por fin voy a poder ser yo mismo. Y esta es la persona que me va a cuidar cuando sea viejo. Estos son los ojos que me verán crecer con mis hijos. Y construyes lo que en psicología se llama esta línea temporal fantasma. Cada vez que esa persona te daba un poco de cariño, tú usabas ese cariño como combustible para darle más calor a ese futuro imaginario. Entonces, pues, ¿cuánto de nosotros somos ese pingüino capaz de cuidar y dar calor, esa naturaleza? Y pues simplemente tienes que tener el coraje inmenso, brutal y necesario de mirar hacia abajo y ver que tienes entre las patas es una piedra que no tiene vida, y dar un paso al costado y dejar la piedra ahí y seguir caminando. Entonces es probable que te encuentres en un bucle mental agotador, donde repasas las últimas conversaciones y tienes esto que dices, esto no puede ser un error, y terminar, y buscas una despedida, buscas una renegociación y entras en este bucle. ¿Qué se hace en una relación consciente para no ser estos pingüinos que tratan de darle calor a una piedra que no tiene vida? Bueno, ahorita hablando de las metáforas, tal vez este referente sería como nuestro ideal. Sin embargo, la condición en la que nos encontramos la mayoría de los seres humanos metafóricamente sería como el puercoespín, quien si en el caso, por ejemplo, de intentar manifestar afecto con alguien de tu propia especie, pues las espinas que tienes de alguna manera lastiman al otro. Y mapeando esto de forma práctica, convirtiendo esto de forma metafórica, digamos, a lo que es nuestra vida real, mi libro lo que pretende es de alguna manera desarticular todas esas condiciones no amorosas que de alguna manera nosotros hemos tenido o hemos ido integrando como mecanismo de defensa. Inicialmente yo veo en el amor, digamos, de pareja, dos pilares, que es el amor y el deseo. Pero hay un tercer elemento, que es el que nos confunde a todos. ¿Y cuál es más importante, el amor o el deseo? Porque tener amor sin deseo, tener deseo sin amor. Es decir, yo puedo tener una relación sexual a partir del deseo, pero no hay amor. O puedo tener amor y no tener deseo por mi pareja. Bueno, aquí es primordial. Si tú no sientes deseo por tu pareja, básicamente podría ser un amigo. O sea, pero puedes sentir amor por tu amigo. Sí, pero el amor hay que entender aquí, fíjate que esto lo escucho muy a menudo en entrevistas que se hacen a personas que tienen pues alguna relación en el estudio de la pareja. Y yo haría una distinción muy particular. O sea, el amor de pareja es distinto absolutamente del amor filial que puedes tener por un familiar o algún otro tipo de ser querido, ¿no? El amor de pareja tiene la particularidad de que
tiende a intimar. En el aspecto afectivo, pues el abrazo y el beso, de alguna manera, son la manifestación de que hay una experiencia, digamos, relevante y de atracción en lo afectivo. En lo sexual, que tiene que ver con el deseo, definitivamente, y si queremos nosotros conformar una relación que eventualmente se traduzca en familia, y aquí es donde se da el punto primordial. El traer vida al mundo, de alguna manera entender que nuestro derecho se termina en el momento que empiezan los derechos del otro. Entonces, tristemente, muchos niños llegan al mundo por accidente o por egoísmo. Accidente porque no hubo cuidado, digamos, en la parte preventiva, y por egoísmo porque a veces traemos al mundo porque no tenemos conciencia de que un hijo, un bebé, nos requiere una responsabilidad de por lo menos 20 años, ¿no? De acompañamiento. No, de toda la vida. Que implica pues la parte económica, los cuidados afectivos y muchos otros aspectos. Es un esfuerzo realmente y un compromiso traer vida al mundo. Entonces, esta situación pues nos invita a reconsiderar de alguna manera cómo se ha ido confeccionando. Pero regresando al tema del puercoespín y amor-deseo, el tercer elemento que contamina y que destruye, y hace un momento que yo te escuchaba respecto a estas relaciones que quisiéramos que funcionaran y no suceden, el libro lo que busca es, este tercer elemento es el miedo. El miedo se confecciona en dos vertientes que yo describo en el libro. Uno es las heridas. Aquí, por ejemplo, los seres humanos tenemos mapeados algunos miedos inherentes a nuestra propia naturaleza. El miedo a no ser amado, el miedo a no ser suficiente. El miedo a morir. Sí, pero bueno, esto tendría que ver más con los afectos. Por ejemplo, el miedo al rechazo, al abandono, a la humillación, a la traición, A las heridas a la injusticia, a la violencia. Entonces, todos estos eventos dolorosos, pues de alguna manera el niño, el joven, el adulto, los va confeccionando como una experiencia de la cual preferimos evitar. En algunos casos, cuando esto se vuelve muy recurrente, el miedo se vuelve patológico. O sea, cuando tú has sido violentado, cuando has sido abusado, el abuso es otro, por ejemplo, de los temores, que puede ser emocional, psicológico, sexual, de cualquier orden. Y cuando estos eventos han ocurrido en nuestra infancia, de alguna manera desarrollamos mecanismos de defensa. Voy a poner un ejemplo que sería muy práctico y muy fácil de entender. Quien ha visto, por ejemplo, entre papá y mamá infidelidad o traición, eventualmente aprende que el amor, como se concibe, puede ser lastimado y puede ser de alguna manera no honrado por la vía de la falta de compromiso. Y al final, quienes participan, digamos, de esta experiencia, saben que esto existe, y eso deriva en temor, un temor de alguna manera a saber que el ser amado puede en algún momento tomar su camino y de forma, digamos, no honorable, no honrar los acuerdos, simplemente yéndose con otra persona. Al nosotros integrar esa experiencia, pues eso se traduce en formas de miedo que también se convierten en desconfianza. Inicialmente un dolor, el dolor de no ser amado, el dolor del abandono, el dolor de la traición. Y todo eso que de alguna manera va confeccionándose, se termina manifestando en alguna forma de respuesta que puede haber de diferentes tipos de reacción de acuerdo a la personalidad, ¿no? Hay quien eso le produzca tristeza, depresión, y hay otras personas que de alguna manera respondan de forma violenta. Ahora, hay que entender que en esta dinámica de las parejas,
o existe violencia o agresión activa y pasiva. Entonces, tanto podemos ver en parejas que pueden llegar incluso hasta los golpes, la violencia, como hay otros escenarios donde uno aparentemente ve que hay una víctima y un victimario. Sin embargo, en ese que aparentemente no responde, también hay una respuesta no amorosa que puede ser el rechazo, la indiferencia. Alguien que te castiga con la ley del hielo o te muestra un desprecio de forma sigilosa que con el paso del tiempo se vuelve muy, muy doloroso para quien lo recibe. Y evidentemente esta dinámica visible y no visible de la pareja son formas de desamor que terminan incluso afectando la salud mental, emocional, física de los involucrados. Y tristemente te podría decir que en mayor o menor medida la humanidad entera se encuentra en mayor o menor medida en esa dinámica. Desde formas de desamor muy sutiles hasta situaciones ya realmente que llegan a los extremos hasta del crimen, digamos. Crimen pasional. Sí. Así es. No, es terrible las estadísticas, el feminicidio, los crímenes pasionales, toda la ola de violencia, la cultura de violencia que estamos viviendo. Pero es interesante también ver cómo se empieza uno a relacionar, cómo se crea este vínculo de luchas de poderes entre un dominante y un dominado que están en busca del poder absoluto en la relación. Y se llama relaciones conscientes, pero yo insisto en que también podría ser relaciones inconscientes, ¿no? Porque Gustav Jung hace más de 100 años pues ya afirmó que algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Dijo que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas y si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y todo esto se ha hecho a nivel inconsciente. Jung descubre algo que la neurociencia moderna pues ha confirmado una y otra vez, ¿no? Tu mente consciente representa solamente el 5% de tu actividad cerebral y el otro 95%, este inmenso océano de tu mente, pues es el inconsciente. Y aquí está lo que la mayoría de la gente pues no entiende, ese 95% inconsciente, pues no solo controla tus funciones corporales automáticas, no solo procesa información en un segundo plano. Ese 95% inconsciente es la que toma todas las decisiones importantes de tu vida, como elegir una pareja, un trabajo, todas las decisiones y sus consecuencias de cada una de estas decisiones, ¿no? Obviamente a quien amas, a quien deseas, de quien te alejas, a quien busca tu mente consciente, y cree que está al mando, cree que analiza racionalmente, que cree que sopesa opciones, que decide lógicamente, pero la verdad es que tu inconsciente ya decidió, ya eligió ese 95%, lo que tu 10% cree que ha decidido, ya activó la respuesta emocional y tu mente consciente solo está inventando razones para justificar lo que ya sentiste. Entonces Jung estudió esto más de 60 años y descubre que es algo revolucionario, que un encuentro donde no se conocen dos personas, sino se reconocen a nivel inconsciente, ¿no? Y crean un lenguaje específico que el inconsciente entiende, este lenguaje que no es lógico, que no es racional, que no se basa en argumentos o explicaciones, es un lenguaje de símbolos, un lenguaje de arquetipos, de imágenes primordiales, y cuando aprendes a hablar ese lenguaje con una pareja, conectas con alguien más y aprendes a comunicarte directamente con el inconsciente de otra persona, saltándote completamente su mente consciente, su resistencia, sus defensas, sus miedos, y superando esos miedos, pues son los resultados extraordinarios. ¿Qué es lo que sucede de lo que habla Jung? Que dice que habla del ánima y del ánimus, ¿no? Entonces el ánima, pues esa es la parte femenina reprimida en el hombre, y el ánimus es esa parte masculina reprimida en la mujer. Y cuando conocemos a alguien que encarna esa energía,
¿no? Si soy hombre, encuentro una mujer que encarna mi energía de mi ánima o viceversa. Si es mujer, encuentra en mí su ánimus a nivel inconsciente. Eso es algo muy, muy trascendente, muy poderoso, encarnar esa energía que hemos negado en nosotros mismos y que reconocemos en el otro y sentimos una atracción magnética y aterradora al mismo tiempo. Y es como mirarse en un espejo del alma y ver todo lo que tú podrías ser, todo tu potencial, si te permitiera sentir completamente esa conexión y por más intensa, el miedo del que hablabas, pues es lo que hace que la gente, en lugar de construir ese vínculo, de expanderlo, de crecer, de desarrollar, de sumar, pues huye. Huye justo cuando todo se está volviendo profundo y real, ¿no? Entonces, es un poco, esta es la paradoja, es la contradicción, ¿no? Todo lo que acabas de escribir, voy a invitar a los radioescuchas que piensen esto como una especie de imagen después de lo que voy a narrar. Si nos viéramos a nosotros mismos, veámonos así como de pie con los brazos extendidos. Inicialmente saber que el constructo de quiénes somos se le llama individuo. Individuo que podríamos interpretar como una indivisible dualidad. Es decir, papá y mamá depositaron parte de su genética para hacer ese constructo que somos nosotros. Entonces, mamá y papá habitan en nosotros. Sin embargo, en esa persona que somos nosotros con los brazos extendidos, de un lado podríamos ver a papá viendo tal vez en una dirección y podríamos ver a mamá viendo en una dirección opuesta. Es decir, cada uno caminando y veríamos cómo esas manos que nosotros tenemos tratando de alcanzar a papá y mamá en algún momento pues se estiran hasta que internamente nosotros nos empezamos a fracturar y nuestro corazón podría verse así como dividido en dos. Esta metáfora, este simbolismo sería lo que prácticamente empieza a ocurrir cuando dos parejas no conscientes no se eligieron mutuamente. Y esta indivisible dualidad que tú representas, eso todavía no aparece, esto va a estar en el segundo libro de algo que yo llamo metafóricamente el matrimonio cósmico. Sí. O el acuerdo de almas podría ser, ¿no? Le llamo matrimonio cósmico en el sentido práctico, porque si hoy invitamos a nuestros radioescuchas a valorar ¿qué tanta importancia le da el ser humano al matrimonio legal y al matrimonio religioso? Y es obsoleto. Veamos que prácticamente en ambos sentidos el ser humano de alguna manera ha minimizado el valor y el compromiso tanto ante las leyes como ante las creencias religiosas, número uno, ¿no? Y yo le llamo matrimonio cósmico en el sentido de que inicialmente esto ocurre en el microcosmos, cuando óvulo y esperma se fecundan, y en su biología, en su naturaleza, ese milagro que finalmente es la vida, es el testimonio inequívoco de la unión de dos personas. Entonces, ese famoso hasta que la muerte nos separe está plasmado fielmente en la vida de cada individuo. Es decir, bueno, disculpa que te interrumpa, hasta la que muerte nos separe es una frase que surgió en la Edad Media porque vivían las personas 25 años. No, sí, pero escucha esto. O sea, tú, Francisco, representas la unión del vínculo amoroso de tu papá y mamá. Y mientras tú sigas con vida, tú sigues siendo el testimonio de esa unión. O sea, tú representas el matrimonio cósmico. Y le llamo cósmico haciendo la distinción entre el microcosmos y el macrocosmos, es decir, la realidad que habitamos, la que vemos. La interna, la externa. Lo que observamos, Francisco representa esa unión de papá y mamá. Ahora, evidentemente, en estos tiempos, pues a lo mejor el hermano puede ser la unión de papá con otra persona. Y es otro el matrimonio, ese es el vínculo, ¿no? Finalmente,
el hecho de dar vida con intención, sin intención, con papeles o sin papeles, el testimonio de vida que representamos cada individuo es la prueba fehaciente de alguna manera de esa unión y que existirá mientras nosotros seguimos con vida y puede incluso pues continuar o hasta perpetuarse con la descendencia de cada uno de nosotros, donde al final a nivel genético, a nivel celular y demás, viene el aporte de esos dos seres que decidieron vincularse. Entonces, si nosotros pusiéramos un poquito más atención en este detalle, veríamos que tanto la concepción como el nacimiento, el ser vivo, nos requiere un grado de conciencia y responsabilidad de la que no estamos hoy realmente conscientes y ejerciendo. Ahorita mencionabas a Carl Jung y justamente el libro menciona el 95% que mencionas del subconsciente, el 5% del consciente, y hago referente a un tercer elemento que se trata mucho a nivel místico, pero hoy la ciencia lo empieza a estudiar de forma muy seria, y es la llamada supraconsciencia. De acuerdo a estudios como el método Silva, por ejemplo, esto se asocia, digamos, al hemisferio derecho del cerebro y usualmente se asocia, por ejemplo, en estados que usualmente se alcanzan con un proceso de relajación en niveles teta, delta. Esta llamada supraconsciencia es lo que de alguna manera se cree que los genios usualmente llegan a ese estado de orden superior. Si lo queremos ver desde el punto de vista un tanto más científico, sería, digamos, la parte superior de la mente. Si lo queremos ver de alguna forma más espiritual, sería un estado alfa, más allá de un estado beta. Sí, pero en el punto espiritual hay quien cree, por ejemplo, que es de alguna forma la conexión con la divinidad o con estados de conciencia superior, de donde proviene pues la genialidad del científico, del pintor, del escultor, de alguna manera todos los procesos creativos de un gran nivel. Hay muchos pensadores que opinan que provienen desde ese sitio, ¿no? Donde de alguna manera la magnificencia del ser humano es proyectada a través de la conexión, digamos, con ese estado, y que para que esto ocurra hay algunas cosas que tienen que ocurrir. De hecho, el libro mismo lo menciona, yéndonos un poco más a la parte científica. Hay un estado que hoy el Instituto HeartMath es con respecto a corazón. Ellos, por ejemplo, han orientado sus estudios a algo que llaman la coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca es algo que es una alineación entre mente y corazón, entre pensamiento y emoción. Es decir, si en algún momento mi mente va en una dirección y mi emoción me lleva en otra, y esto es muy común, por ejemplo, cuando estamos eligiendo pareja, ¿no? Es que siento amor por esta persona, pero lo valoro y no me conviene porque es un malandro. Entonces, esta situación donde mente y emoción no están alineadas se traduce en un estado que es coherencia o incoherencia. Y cuando internamente estamos alineados, lo que dicen es que nos volvemos más certeros intuitivamente. O sea, de alguna manera nuestro ser toma mejores decisiones. Y estos son aspectos que se han estudiado de forma pues seria, ya desde el punto de vista de la ciencia. Algo que de alguna manera los místicos pues vienen de alguna manera promoviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí vemos la coherencia inicialmente, mente, emoción, pero hay un tercer elemento y que también ahí genera coherencia o incoherencia. Aunque el amor es locura, ¿no? En el amor no hay sensatez. Lo que pasa es que ahí vemos lo que es el amor y hay un tercer elemento que es la sexualidad. Mente, emoción y sexo.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos que socialmente, afectivamente, una persona puede amar a una persona y puede estar deseando a otra con quien está viviendo una experiencia. Entonces, eso de alguna manera también fractura internamente. Es una disociación que eventualmente se empieza a traducir en la forma en que eso mental, emocionalmente, empieza a afectar, digamos, la armonía interna y puede verse reflejado en diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Esa falta de orden, ese caos interno, de alguna manera, una vez que es mapeado, digo, la ventaja de todo esto es que el libro no solamente es un señalamiento de problemas, tiene la intención de señalar punto por punto cada aspecto que tiende a generar desorden. Y si lo comprendemos correctamente, lo único que hay que aplicar es algo que algunos llaman ley de sustitución. Por ejemplo, si en mi clan familiar hemos experimentado, digamos, la traición o la infidelidad, pues digamos que el aspecto virtuoso de ese comportamiento sería la integración de la lealtad. Es una fórmula simple. O sea, o existe uno o existe el otro. Y dentro de cada persona, dentro de cada clan familiar, nosotros pues tenemos esas posibilidades, tenemos rasgos virtuosos, tenemos rasgos viciosos, y de ahí nuestra ignorancia, conforme vamos comprendiendo, se va traduciendo en sabiduría, donde eventualmente transformamos, sabemos que hemos sido educados históricamente con el no harás, no esto, no. Y estamos en un punto en donde una persona consciente, una relación consciente adopta hábitos por comprensión, por sabiduría y en el mayor beneficio de uno mismo y de los seres que dices que amas, ¿no? Y bueno, todo esto que les estoy mencionando, hace rato dijiste el inconsciente colectivo y había por ahí una historia que luego yo la llegué a ver en redes sociales, seguramente a lo mejor tú lo escuchabas, donde decían que a unos changuitos en una isla los ponían a hacer un experimento y que después de aplicado el experimento... que replicaban en otra isla a otros changos de la misma forma, el mismo resultado. No, bueno, les aplicaban el experimento con estímulos, que si los bañaban y demás, y el chango como que se educaba y tendía a ser más respetuoso con los estímulos. El asunto es que lo que observaban en estos experimentos es que changuitos que estaban en otras geografías empezaban a tener la misma conducta del chango que no había sido estimulado. Esto desde el punto de vista de la psicología, pues está asociado con lo que es el inconsciente colectivo. El que de alguna manera hábitos tiendan a replicarse en otras geografías. Y donde todos estamos asociados. Esto es desde el punto de vista de la psicología. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de enseñanzas un tanto más místicas como las cabalísticas, hay un concepto que le llaman egregores, donde los egregores se podría suponer, digo, para decirlo de forma simple, como una especie de nata energética que se va conformando en torno a un grupo con ciertas creencias. Por ejemplo, los seguidores de un partido político o los seguidores de un grupo de fútbol, de un cierto equipo. Y los podemos observar, por ejemplo, cuando se dan estos partidos clásicos entre dos disidentes así muy férreos. Lo que dicen estas teorías es que este egregor, esta nata energética, de alguna manera es conformada, vamos a decir, por los seguidores del América, seguidores de las Chivas. Y así como imprime en cada uno de ellos pasión y emoción y demás, también en el lado negativo, pues también llega el grado de la pasión donde se vuelve destructiva y entre ellos se pueden golpear y hasta cometer actos criminales entre ellos por esa condición desbordada, digamos, de esta nata energética que para bien o para mal sucede.
esto mismo de lo que estamos hablando, el subconsciente colectivo, los egregores, también en el aspecto religioso tiene su interpretación. Lo que hoy llaman los demonios, que de alguna manera interfieren, digamos, en el colectivo. Ahora, estas diferentes visiones hablan o suponen de alguna manera lo que podríamos interpretar como el bien y el mal. Y hay un libro por ahí muy interesante de un autor, David Hawkins, que habla de los niveles de la conciencia. Sí, de la escala de las emociones. De la escala de la conciencia, pero hay un segundo libro. Bueno, el primer ¿Qué frecuencia libro, estás vibrando, no? Sí, el primer libro se llama El poder contra la fuerza, y hay un segundo libro que se llama Verdad contra falsedad, Sí. donde él hace una especie como de muestra de una balanza energética, donde él menciona, por ejemplo, cómo están los grados de conciencia de la humanidad. Y se ve una gráfica donde aproximadamente a ver si no digo algo que no es 78, creo que es 78-12, algo así. Un porcentaje muy bajo de la humanidad, de gentes en alta conciencia, sobrellevan, digamos, al resto de las personas que estamos en baja conciencia. ¿Qué significa? O sea, como alguien que está vibrando en una frecuencia muy elevada, una persona contrarresta a lo mejor a 20 que están vibrando bajo. Y si lo quisiéramos ver metafóricamente, es como el yin y yang, donde el bien y el mal, en teoría, se equilibran. Pero en eventos como los que hemos venido viendo recurrentemente, llámese pandemia, recientemente pues todos los actos de guerra que están ocurriendo, hay quienes creen que esto empieza a impregnarse en el subconsciente colectivo. Y lo podríamos ver desde el punto de vista metafórico o ya práctico. Digamos, esto que veíamos en las historias bíblicas de Sodoma y Gomorra, donde de alguna manera la degradación pues trajo la calamidad. En el sentido práctico, hay pensadores que creen que el ser humano es la conciencia planetaria, y que en la medida que nosotros tendemos a la depresión, al odio, al resentimiento, etcétera, a las malas vibras, a vibrar bajo. Hay quien cree que esto de alguna manera atrae la calamidad. Ahora, yo observo esto, digo, sin creer ciegamente en estas teorías, pues simplemente se escuchan y se observan. Y observamos, por ejemplo, que hay un proceso de degradación muy importante, donde, digo, no vamos lejos. Ayer acabamos de ver un acto aquí criminal de esos de los que antes veíamos simplemente en Estados Unidos, y muchas veces en redes sociales yo veía que decían, es que esas cosas en México no pasan, ¿no? Lo que acaba de pasar en las pirámides. Es hecho donde una persona pierde la razón y simplemente pues va y comete un acto pues criminal, donde si tú ves la naturaleza de lo ocurrido, su premeditación y toda esa situación, pues ves una afectación muy importante que tristemente pues deja de ser un hecho aislado para empezar a volverse una constante en muchos lugares, ¿no? Entonces, de acuerdo a diferentes teorías, una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con Bruce Lipton. Bruce Lipton es alguien que ha dedicado su profesión al estudio, digamos, de la epigenética y también a la condición de la mente humana, al igual que Eckhart Tolle. Y ambos afirman que en esta forma en que estamos los seres humanos, pues tendemos a una tendencia destructiva, ¿sí? a la eliminación de nuestra propia especie por conducto de nuestros actos irracionales y desmedidos. Entonces, en esta condición del subconsciente colectivo, y mencionando Sodoma y Gomorra, pues vemos cómo
es como una manzanita que, o sea, cuando pones una manzana podrida en medio de manzanas buenas, pues contaminan a las demás, ¿no? Se empiezan a podrir las demás. Si lo vemos esto, por ejemplo, en nuestro organismo celular, vemos que una célula descompuesta, una célula cancerígena, puede también a su vez afectar a los demás. Esa metáfora podríamos aplicarla, digamos, a nivel del humano y del subconsciente colectivo, donde personas que están desequilibradas mental y emocionalmente empiezan a permearse y a generar de alguna manera un constructo Un caos a su alrededor. que empieza a producir caos, ¿no? Ahora, cuando esto empieza a ser la constante, los individuos más vulnerables, más lastimados, más resentidos, reaccionan de formas desproporcionadas. ¿A qué niveles? Por ejemplo, yo escuchaba hace poco una noticia donde una persona se enteró de que su esposa salía con otra persona. Y lo que hizo fue, en una reacción desproporcionada y de dolor seguramente muy intenso, decide quitarle la vida a sus hijos primero y luego se quita la vida a él. O sea, de alguna manera es entendible que las relaciones, y hace rato que mencionabas el dolor de lo que puede significar una ruptura. Y además el dolor emocional, el cerebro no distingue si es físico, si me pegué en el brazo y me duele, o si el dolor emocional duele igual que el físico. Para el cerebro no hay una distinción entre uno y otro. Sí, ahora, no me puedo ni siquiera imaginar qué nivel de sufrimiento debe estar padeciendo alguien que pierde la razón y en ese momento decide quitarle la vida a dos seres amados como pueden ser tus hijos, ¿no? O sea, entiendo que... Inocentes. Digo, es muy comprensible y hemos sabido históricamente de lo que representan los crímenes pasionales. Pero no me imagino No se ni cercanamente a qué grado de sufrimiento se puede llegar que en un momento eso alcance hasta tus propios hijos. Y de hecho, es curioso porque ese evento que ocurrió en Brasil posteriormente se replicó, no recuerdo ahorita en qué otra geografía, y observamos cómo esas conductas de alguna manera desmedidas y desproporcionadas se están replicando. Ahora, no solamente se trata de observar la problemática, porque de acuerdo a Bruce Lipton, y que es de alguna manera el propósito de este libro, pues todo empieza en casa. O sea, todo empieza con uno mismo. O sea, si nosotros vemos el tejido social, nosotros representamos una célula a nivel personal y representamos una célula a nivel familiar, cuando como clan nosotros somos precursores del bienestar o somos parte del problema. Es decir, el caos que podemos estar construyendo a nivel íntimo, nosotros en familia, de alguna manera repercute, de alguna manera en toda esa proyección colectiva. Entonces, la mejor forma, inicialmente independientemente si tú crees o no en esta teoría, la realidad es que lo mejor que puedes hacer por tu persona y por tu vida de pareja y de familia, pues es armonizarla. Para armonizarla, pues tienes que ser consciente y retirar muchos de los hábitos y creencias que por ego, por ignorancia, por estupidez, si quieres, hemos ido ejerciendo en detrimento de nuestra propia existencia. No, y de ser posible también romper las cadenas generacionales que se han venido heredando, ¿no? Al final romper, ascendencia. Fíjate que es curioso porque el mismo Jung decía, lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Entonces romper suena así como un poco de oposición. Si lo quisiéramos así pensar un poco metafóricamente, yo creo que es así un poquito como simplemente fluir y permitir la transformación de abandonar un hábito y sustituirlo con otro que te sea benéfico, ¿no? Y que créeme, porque de hecho este viaje que estamos mencionando, yo lo viví y de hecho de eso se trata mi libro. Mi libro es un proceso donde a través de el reconocimiento de todo aquello que me daña y lo que te daña te drena energía. Es decir, cada hábito discordante te cobra una cuota de energía.
Entonces, si tú detectas 50, 100, 200 hábitos que te están drenando la energía, eso al final se termina traduciendo en enfermedad, en depresión, en afectación mental. Entonces, tú pensarías, dices, bueno, es que tal vez yo tengo el mal hábito pues del cigarro, pero yo no siento que eso realmente me esté afectando. Bueno, ya cuando tienes una colección de 50, 60, 70 hábitos, eso eventualmente se termina traduciendo en depresión, en situaciones de salud mental y emocional ya muy relevantes que eventualmente ponen incluso en riesgo hasta tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a hacer pequeños cambios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo de pronto en ese proceso eliminé una depresión que me acompañó por cerca de 18 años, una depresión disfrazada. Inicialmente se vieron síntomas, por ejemplo, esa depresión iba acompañada de insomnio. Entonces, por ejemplo, dejé de tener insomnio. Mi sueño hoy es pues cercano ya a lo normal, siendo que padecí de eso casi 20 años. Ahora, esto que te voy a decir, algunos tal vez no lo crean, pero en este proceso de ir restableciendo el orden y el amor, digamos, en tus hábitos, en tus relaciones, en tu vida, eventualmente puede suceder que hasta enfermedades que aparentemente son incurables, se curen de forma repentina y súbita en el proceso. ¿Y cómo es que esto sucede? Hay un estado que se conoce como homeostasis. Y la homeostasis es ese estado donde tu cuerpo dice, estamos en orden, pues hay que reparar todo. La cocina se estaba quemando, teníamos amenazas de que se metieran en la casa. Restaurar. Entonces, el cuerpo tiene la sabiduría de devolverte la salud, siempre y cuando deje de estar en modo guerra interna. Y esa guerra interna la producimos con nuestra mente, con nuestra emoción y con los hábitos que destruyen nuestro cuerpo. Entonces, todo esto al final... Cóctel, ¿no? Sí, relaciones conscientes, lo dice por ahí en un video que seguramente pueden encontrar en las redes que se llama Seminario Fénix con Brian Tracy. Brian Tracy Sí, muy, muy reconocido. Sí, él menciona que el 85% de la percepción de éxito o fracaso en tu vida depende de tus buenas relaciones, de pareja, de familia, de amistades y demás, ¿no? Entonces, si tú comprendes esto y reformulas, digamos, la forma en que te relacionas, y a su vez cuestionas y observas cada uno de los hábitos, pensamientos, emociones, y uno a uno, desde los más simples, porque déjenme decirles algo, yo observo, digamos, en esta lista de hábitos, hay cosas que son muy simples, que dices, mañana lo reemplazo, hago un reemplazo positivo, ¿no? Voy a hacer lo opuesto, voy a hacer totalmente lo contrario. Si me levanto tarde, ahora me voy a levantar temprano para cambiar. Si hago algo en una energía 2, ahora lo voy a hacer a una energía 10. Bueno, ojo con eso, porque dices, me levanto tarde. Porque, bueno, número uno, si te estás levantando tarde es porque el cuerpo te lo está pidiendo, número uno. Entonces, a lo mejor la calidad de sueño no es la correcta. Las horas de sueño que le estás dando a tu cuerpo también quizá no son las correctas. Entonces... O me refiero al opuesto. Por ejemplo, si fumo, ahora en lugar de fumar voy a darle 10 vueltas a la cuadra, ¿no? Sí, efectivamente. En esta sustitución hay que entender que, por ejemplo, quienes son adictos a algo, usualmente esa adicción sucede porque te trae algún beneficio. De hecho, de eso también hablo en el libro. O sea, cuando tú tienes una colección de eventos muy duros y acumulados, o sea, tienes a lo mejor 10, 20 eventos que te han afectado de forma muy importante, esto... De alto impacto. Al drenarte mucho en tu energía, en tu autoestima, en tu amor propio, en tus relaciones, en tu todo, podríamos decir metafóricamente que entras en una condición como de pulsión de muerte. Es decir, te sientes cabizbajo, percibes la vida gris. Eres un muerto que respira. Eres un zombi viviente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona... digo, esto lo veíamos en las películas de Estados Unidos cuando llegaban los paramédicos
y una persona estaba accidentada y entraba en paro cardíaco. Entonces, ¿qué hacen con esa persona? Le inyectan adrenalina en el corazón y luego le dan electrochoques para regresarlo a la vida. Esto que son primeros auxilios, digamos, para restaurar a alguien que está casi muriendo, lo podríamos ver metafóricamente en cada uno de nosotros, donde esa pulsión de muerte, la forma en que tú te inyectas adrenalina a ti mismo, pues es una forma muy fácil y coloquial. Es a través de la enojadita, la encabronadita de la mañana. Esa condición te hace te saca de la a depresión. través de las suprarrenales, te da un disparo de adrenalina que te hace sentir vivo, aunque sea un poquito o muchito. Sí, por eso mucha gente busca la polémica, la confrontación constantemente, porque necesita esa adrenalina Pero esto es para salir de inconsciente. su depresión. Esto es inconsciente. Claro. Ahora, Pero después de que se enojan, regresan a un estado de depresión todavía más bajo del nivel en que se exactamente, encontraban antes de enojarse. El enojo tiene la particularidad de que bien puede ser útil, tanto el miedo como el enojo pues son mecanismos de supervivencia, pero si lo vives de forma constante, pues eventualmente te va a cobrar la factura. Entonces, uno sería el enojo, es decir, el subidón, y en el libro lo interpreto así como un cohete que sube y que baja, ¿no? Como esta inyección de la adrenalina. Ajá. Pero hay otros aspectos donde empiezas a adoptar otros mecanismos para salir de esa realidad que se percibe como miserable. Otro puede ser, por ejemplo, el sexo, las drogas, cualquier cuestión que te dé esa situación de intensidad, peligro, placer. Al final, la adicción, pues su etimología es asindicción, decir, es algo que no se dice, que permanece a nivel traumático, que no ha encontrado su equilibrio psíquico. Así es. Entonces, lo que buscamos justamente es, bueno, esto que acabas de decir es súper interesante porque muchas veces esa es la labor del terapeuta, el obtener, digamos, esa información que te libere, el de alguna manera el que tú puedas expresar algo que internamente te pesa, te duele. Que lo cuentes, que lo escribas, que lo hagas un poema, una canción, un libro. Pero fíjate que en términos de la eficiencia de lo que puede ser el proceso terapéutico, hay ocasiones en que los seres humanos cargamos con secretos muy dolorosos, muy penosos. Vergonzosos a veces. Muy vergonzosos también. Entonces, a veces, pues en la relación con un terapeuta puede que no se dé ese nivel de confianza. Tal vez podrías pagar 2, 3 años de terapia y no atreverte a compartir algo que es la razón tal vez de tu mayor sufrimiento. Sí, y esto es por miedo, obviamente, por el prejuicio y obviamente pues aquí hablamos de algo también que hay que tomar en cuenta en las relaciones. Si tu amor es genuino, es porque lo que buscas no es control, sino reconexión. Sí, o sea, tú hablabas de conexión, yo he hablado de reconexión, no de conocer, sino de reconocer. Dos almas que se reconocen y hacen un acuerdo, es porque entiendes que esto no se trata de obligar a nadie, sino de eliminar las interferencias que impiden que dos almas que se reconocieron puedan volver a encontrarse. Y a veces esos reencuentros pues no se logran. Entonces, cuando dos personas experimentan lo que Jung llamaba el encuentro arquetípico, ¿sí? Es cuando hay esa conexión inexplicable, esa química instantánea, esa sensación de que esta persona es diferente, de que lo que pasa es realmente extraordinario. Y es que sus inconscientes se están reconociendo. Y eso no es casualidad, no, tú no reconoces a nivel inconsciente con cualquiera. Es algo que no es suerte, no es casualidad, no es simplemente una química física, es que ambos inconscientes detectaron algo en el otro. Entonces, esto que detectaron es la complementariedad tan importante dentro de una vida humana, ¿no? La otredad. Detectaron este poder de transformación, detectaron lo que Jung llamaba la posibilidad de la individuación mutua. Tú hablabas de la individuación hace unos momentos. Entonces, en palabras simples, tu inconsciente vio en esa persona la oportunidad de convertirse en quien realmente es.
y el inconsciente de esta persona vio en el otro lo mismo, ¿no? Hay este reconocimiento mutuo, pero aquí está el problema, aquí está por qué se alejó la individuación en este proceso donde se convierte en un ser más auténtico, en esta individuación que requiere enfrentar tu sombra, que requiere ver las partes de ti que son las incómodas, las que no queremos ver, las que hemos estado negando, las que hemos estado reprimiendo, las, como tú dices, las que hemos escondido toda la vida. Y cuando esa persona te miró, cuando te conoció profundamente, su inconsciente sintió algo aterrador. Si me quedo con esta persona, voy a tener que enfrentarme a mí mismo, voy a tener que crecer, voy a tener que cambiar, voy a tener que soltar todas las máscaras que he estado usando para protegerme, y el miedo ahí se activa, ¿no? No miedo al otro, no miedo a la pareja, sino miedo a su propio proceso de transformación, miedo a confrontar su propia sombra, miedo a tener que dejar de ser quien ha sido para convertirse en quien realmente es. Y ahí solamente hay dos opciones: o confrontas esos miedos o huyes. Y por lo general es más fácil huir. Bueno, aquí ahorita me estaba construyendo yo imágenes mentales mientras hacías toda esa descripción de, para hacer algunas metáforas que pueden ayudar a nuestros radioescuchas. Y bueno, en Bruce Lipton hace una analogía, una metáfora donde compara, digamos, esto con nuestras uniones de dos seres, como a nivel atómico. A nivel atómico y a nivel cuántico, de alguna manera sería como si Francisco o Fabián o cualquiera de nuestras radioescuchas se pudiera ver a sí mismo como un tornado, una fuente de energía que gira, que gira, que gira. Sin embargo, para las amas de casa o los amos de casa que luego vamos y nos metemos a la lavadora, recordemos qué pasa cuando tú pones en la secadora la ropa y la ropa no está bien distribuida, está muy cargada de un lado. ¿Recordamos qué pasa? La secadora se empieza a tambalear toda. Sí, ¿no? Un tambaleo así intenso. Bueno, en esta analogía sería como este tornado que acabamos de referir y esta secadora que está desbalanceada, que se está golpeando duro, seríamos cada uno de nosotros cuando estamos desequilibrados. Entonces, ese orden de desequilibrio, si lo viéramos en el momento, por ejemplo, que nos estamos tratando de integrar como parejas, es que nosotros buscamos un complemento que esté de alguna manera desbalanceado en la misma proporción opuesta. De manera que en el momento que nos vinculamos, lo que hacemos es que esos dos desórdenes, al estar unidos, de alguna manera como que logran un centro. Se toman a sí mismos y en esa condición pues lo que buscan es empezar a tratar de mantener un centro con el opuesto. El asunto aquí es que hay la unión con ahorita hablaste de complementariedad y en el libro lo mencionó, se le llamaría un evento sincrético. Un evento sincrético sería dos mundos opuestos que se van a descubrir a sí mismos. Y ciertamente, en ese descubrirse a sí mismos hay una área de complementariedad, es decir, lo que tú no tienes, yo lo aporto. Y digamos, en el aspecto práctico sería como, pues a lo mejor uno es demasiado trabajador y el otro es demasiado orientado, digamos, a la diversión. Entonces dirías, bueno, es que ¿qué le tiene que enseñar uno al otro? El trabajador le tiene que enseñar al fiestero a ser disciplinado y productivo. Y el fiestero le tiene que enseñar al trabajador a vivir la vida, Que no a disfrutarla, exactamente. Y así cada uno de los elementos de los opuestos, si los comprendemos correctamente, en lugar de tratar de imponernos mutuamente la forma de pensar, complementarnos, podríamos encontrar el modo para el bien común. Uno es el área de afinidad, es decir, de la compatibilidad con la pareja. ¿Qué tantas áreas de compatibilidad tienes con el otro? Compatibilidad
inicialmente tenía que ver con afinidad, por ejemplo. Afinidad sería, bueno, disfrutamos juntos el mismo tipo de comida, disfrutamos el baile juntos, el cine, Entre más áreas de compatibilidad, pues más sólido es el vínculo, ¿no? Pues lo que pasa es que inicialmente puede surgir algunas, pero si tú integras más áreas de compatibilidad, refuerzas el vínculo. Porque entonces dices, bueno, es que antes nos gustaba nada más ir a bailar juntos, ahora nos gusta también ir a andar en bicicleta, nos gusta ir a jalar pesas, nos gusta ir a festivales o hacer obras de caridad o ir generando aspectos que, de hecho, ahorita que mencioné caridad, el Instituto Harmat menciona que una forma en que tú generas coherencia instantánea es produciendo actos de amor y compasión. Es decir, que la compasión, a diferencia de la lástima, es que haces algo, que hay una acción. Así es, pero digo, para decirlo en forma práctica, si tú ahorita tienes un caos interno porque terminaste con tu pareja o porque tuviste una pérdida importante, te quedaste sin trabajo o cualquier otra que te tiene sumido en una situación difícil, en el momento, por ejemplo, que tú te acercas a alguien desvalido en situaciones verdaderamente duras y precarias, como podrían ser orfanatos, niños de la calle y demás, donde tú vayas y a través de tu acción puedas mitigar el sufrimiento, puedas mitigar el hambre, puedas manifestar todo eso. En el momento que el ser humano conecta con actos compasivos, es una condición que restablece tu orden. Es como una recompensa también. Bueno, inicialmente deja de poner la atención en lo que muchas veces para ti es algo que te rebasa. Muchas veces magnificamos, digamos, el sufrimiento de lo que padecemos y lo engrandecemos. Y muchas veces cuando ves el dolor en alguien más vulnerable o ajeno que tú, incluso hay ocasiones en que volteas a verte y dices, wow, o sea, y yo que me quejo, ¿no? Sí, siempre va a haber casos peores que el de uno, o gente con mayores pero no es el mal de muchos ni nada, sino que de alguna manera la conexión con el amor y la compasión, de alguna manera es lo que... Sí, hacer algo por el otro te sientes útil. Es el remedio, inicialmente, porque de alguna manera en esta interacción y regresando a la parte de relaciones conscientes, podemos observar que los males que estamos padeciendo son ausencia de amor. Y es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, si cada uno de los actores que hoy están haciendo daño a la humanidad y a los seres queridos y eso lo comprendiera, podríamos simplemente en un instante restablecer el orden y todo esto, hace un momento hablaba yo de la herida de rechazo. Y esto que aparentemente es algo... ¿Cuál es la máscara que genera la herida del rechazo? Bueno, es que... Es huir, ¿no? Sí. Te vuelves huidizo. Para que no me rechacen, mejor me voy. Sí, pero bueno, observemos ahorita el rechazo, por ejemplo, ya en magnitudes, por ejemplo, como lo que sucede en Estados Unidos con respecto a nosotros, a los latinos. Discriminación. Son formas de desamor del humano en contra del ser humano por una creencia tonta. Y ahora, aunque a nivel global, cuando ya no hay empatía, se está hablando de una sociedad que ya está al borde de un colapso. Cuando ya el otro, no hay conciencia del otro, no hay conciencia del uno. Así es. Entonces, sí, nos encontramos en un momento crítico de decadencia global. Los líderes, desafortunadamente, que observamos, no llevan una buena gestión, digamos, del ejercicio social. Y bueno, realmente quienes podemos aportar es cada uno con su trabajo personal e interior. Es decir, no aportar al colectivo pues más de esta mala energía, mal pensamiento, mala emoción. Inicialmente porque esto generaría también a nivel personal, a nivel familiar,
una especie como de cúpula de protección. Esa vibración que tú irradias siendo armonioso, de alguna manera te evade, digamos, de esa Sí, nata. sí. Por ejemplo, en el mundo cuántico, en el nivel más profundo de la realidad, pues todo es vibración. O estoy vibrando alto o estoy vibrando bajo y todo es energía. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto expande tu energía cuando tienes estos actos de compasión, de poder ser útil al otro, ¿no? De servir, ¿no? Y dos energías que han estado entrelazadas en el caso de las relaciones conscientes, en esta guía para desarrollar el arte de ser y elegir a tu pareja, pues dos energías que han estado entrelazadas, también vale la pena aclararlo, pues no simplemente pueden separarse porque la mente consciente lo decide, porque le busca una justificación o razones que hacen que se sienta pues satisfecho con esas justificaciones. A pesar de eso, pues dos almas que han sido entrelazadas siguen conectadas, siguen vibrando en resonancia, y cuando tú cambias tu frecuencia, cuando dejas de vibrar en carencia y empiezas a vibrar en poder, el campo cuántico entre esa pareja se reorganiza instantáneamente y para el inconsciente pues no hay distancia, no hay ausencias, no hay en el inconsciente no hay tiempo, solamente hay resonancia o disonancia. Entonces, ¿cuál es en tu guía? ¿Cómo invitas a tus lectores a que haya esa resonancia y a identificar esas disonancias? Bueno, inicialmente esto está, como lo mencioné, está hecho de forma didáctica. Inicialmente en la distinción, por ejemplo, de lo que serían los pilares, amor, deseo, el tercer elemento que son los miedos. Entonces, al ir identificando, digamos, y diagnosticando, porque lo que interpretes como amor, y en esto pues obviamente ahí las opiniones pueden ser súper variadas, la parte importante pues es que tu concepto de amor sea funcional, número uno, y número dos, que corresponda con el concepto que tiene la persona con la que pretendes hacer un vínculo. Y haciendo una lista, digamos, de cada uno de estos aspectos, ir identificando todo lo que es armónico, todo lo que es discordante. Y bueno, hay dos, al principio mencioné que había un momento, es la elección. En los momentos críticos de la vida de la pareja, uno es la elección y el otro es el manejo de la crisis. Lo cual es, si tú administras correctamente y gestionas correctamente, digamos, la convivencia, no tendrías que llegar a la crisis. Y la crisis es otro aspecto donde los seres humanos no están mostrando herramientas para poder resolver, y es lo que eventualmente deriva en divorcio. Entonces, de alguna forma, al ir haciendo este inventario, esta colección, digamos, de hábitos, y donde identificamos primordialmente todo aquello que nos merma, lo que nos destruye, lo que nos afecta, y lo vamos transformando, en esa medida nuestro ser empieza a recuperar el orden, tu vibración empieza a ocurrir de mejor manera. Y esto se traduce incluso porque lo podemos ver, digamos, en la calidad de situaciones que atraemos a nuestra vida. Por ejemplo, cuando una persona te cae bien, se siente bien, digamos, su presencia, te das cuenta que hay, así como las personas, los lugares, ¿no? Los invito a observar que hay lugares, hay casas, hay centros donde tú llegas y dices, wow, es que en este lugar me siento bien, me la pasé bien, me transmiten buena vibra, me gusta estar aquí. Y hay otras ocasiones donde puedes visitar lugares donde desde que llegas sales y te sientes drenado, sales deprimido, sales cansado. Lo mismo sucede con sitios que con personas. Sí, somos digamos, sensoriales, ¿no? Así es. Ahora, en la medida de alguna manera que tú te vuelves incluso también más energéticamente más fuerte, puedes incluso llegar a esos sitios donde la energía está baja
y propiciar que las personas eleven su estado de ánimo. Puede ser el sitio o las personas, ¿no? Como seres de luz. Es que si tú eres luz, pues proyectas en los demás luz. Lo que ves en el otro es a menudo una proyección de tu propio inconsciente, ¿no? Y si, por ejemplo, a veces no debes de sentir, oye, me rechazó esa persona, mi pareja me rechaza, ya no me ama, pues su rechazo no debes de tomarlo como algo personal, yo siento. Es el reflejo de una batalla interna que esa persona ni siquiera comprende y se esconde detrás de esa máscara del orgullo, crea estas barreras, estos muros del orgullo, porque como bien dices, tiene miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a su propia vulnerabilidad, miedo de lo que siente por ti, cuando empieza a ver que todo es real, que se puede todo esto transformar, este miedo de perder el control. Pero el ego es frágil y es una construcción superficial que se desvanece ante esta fuerza del inconsciente. En ese sentido, pues tu libro tiene un sello en el que aceptas tu papel como un arquitecto de la reconciliación. ¿Sí? Estás con tu libro, dices, estoy aquí para transformar la angustia en esperanza, para hablar del problema, pero planteando también la solución, hablar del choque, pero también hablar de la sanación. Entonces, no estás manipulando en tu libro con estas palabras que compartes el libre albedrío, estás eliminando las interferencias que impiden que el amor fluya de nuevo hacia su centro. Haces también consciente que es momento de dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirte, como bien dices, en este observador consciente que tiene la capacidad, el poder, la decisión de alterar su realidad, ¿no? Ese vacío que sientes, pues no es eterno. Ese abandono, ese rechazo, esa pareja que te dejó, pues pues lo que está haciendo es dejando un espacio necesario para que la nueva semilla de otra nueva relación florezca sin estos errores del pasado. Así es, y bueno, hace un momento mencionábamos el cómo en un proceso terapéutico a veces podrías tardarte años en divulgar algo que para ti es muy íntimo, muy doloroso. Y la ventaja, digamos, de este diálogo con una lectura es que es una pauta que te permite hacer un diálogo interno, donde en tu intimidad tú puedas reconocer abiertamente todo aquello que en términos de tus relaciones, de tus afectos, mismos que se van confeccionando desde la infancia y que eventualmente se traducen en lo que es tu, tu experiencia pues ya de adulto. Eh, de ahí el libro menciona dos aspectos. Uno es autogestión, es decir, yo como a través del discernimiento puedo ir resolviendo muchos de los temas que me aquejan. Y en los casos ya definitivamente muy extremos, tal vez pedir asistencia profesional, ¿no? De algún tema psicológico o demás que puede estarme afectando y que me rebasa y que en base a mi conocimiento y a mis posibilidades no puedo resolver. Pero yo pensaría que muchos de los problemas cotidianos se vuelven complejos porque son de alguna manera una colección de muchos de ellos que después no tienen pies ni cabeza. Pero si partimos de la base de ir resolviendo poco a poco de lo menor a lo mayor, porque también tengo que comentar que hay retos donde hay hábitos tan arraigados que si tú los ves así como en categorías, dirías, bueno, estos hábitos los voy transformando y para mí son muy fáciles, pero hay algunos que son costumbres que son muy difíciles de quitar, ¿no? Y tal vez, bueno, la verdad es que digo, personalmente yo he visto que del trabajo que me toca hacer, pues la vida no me alcanza seguramente, ¿no? Independientemente que, digo, ¿y por qué? Porque a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, tenemos integrados una serie de hábitos y creencias que son parte ya incluso a veces de hasta nuestra cultura. Y bueno, lo que sí es cierto es que en el proceso mismo de mejora, a cada acción hay una recompensa.
Y la recompensa la percibes en tu bienestar, en tu energía, en la mejora de tus relaciones, en la mejora de tus finanzas y todo lo demás. O sea, hay un beneficio de emprender este camino de mejorarnos a nosotros mismos y mejorar la forma en que construimos nuestra relación. Y qué más que entender que al final la pareja y eventualmente la familia, pues es lo que se vuelven de alguna manera el propósito que acompaña, digamos, toda esa labor del por qué hacemos lo que hacemos. Sí, 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 y para que las almas conectadas permanezcan entrelazadas en este océano invisible de la psique, sin importar los kilómetros o los silencios que separen a estas parejas, podemos decir que la ausencia física pues no es una ausencia energética, ¿no? Cuando alguien desaparece de tu vida, pues no desaparece de tu campo magnético y luego no sabemos cómo gestionar esa energía, ¿no? Aunque sientes que esa opresión en el pecho ahora mismo, ese nudo en la garganta que sientes que no se va esa sensación, que algo está dentro de ti, algo está muriendo lentamente con cada día que pasa, sin noticias de esa persona. Entonces todo lo que imaginas pues no es real, es ese futuro que ya no cumpliste, ese futuro que imaginaste que ya no llegó. Es como estas máquinas en los casinos, ¿no? Efecto psicológico que estás echando la moneda esperando sacarte el premio y te dan pequeñas recompensas porque si no te dieran ninguna dejarías de jugar, te dan unos pequeños estímulos, te dan pequeñas migajas de cariño, pequeñas migajas de atención y tú con eso pues te sientes realizado y le sigues echando más monedas a la máquina y de repente estás esperando que salga el premio que nunca va a llegar porque el casino siempre la casa gana. Pero tú ya invertiste mucho, ya estuviste echando muchas monedas, dijiste, ya le eché $1,000 de monedas, pues ya no me puedo desenganchar de esta caja. Tengo que recuperar lo que ya invertí, el tiempo que ya invertí, el esfuerzo que ya invertí, la emoción que ya invertí. Entonces, ¿cómo dejar en una relación consciente de estar echándole monedas a esta máquina que nos da migajas de atención, que nos da migajas? Y nosotros estamos esperando un premio que nunca va a llegar porque solamente existe en nuestra fantasía. Si lo vemos, digamos, con las leyes físicas, mecánicas, eléctricas y demás, en términos de lo que es un orden, lo que debería existir en todas relaciones es la reciprocidad. Es decir, yo doy y lo natural es esperar que seas correspondido. Sin embargo, el amor en su modo más elevado tiene la particularidad de que mientras más das, más se multiplica. O sea, esto pasa, por ejemplo, cuando hay un hijo y luego viene un segundo hijo, de que luego las mamás dicen, no es que cómo voy a partir este amor ahora entre dos. Y la realidad es que así como es como cuando tienes un buen amigo y amas a ese amigo y dices, bueno, llega otro buen amigo también muy querido y es como que no le roba, digamos, la atención el uno al otro. Entonces, el ser humano como fuente de amor, como dador de amor, no está consciente que es un ser ilimitado. Entonces, y tiene la particularidad de que el amor que entregas se multiplica. En la medida que tú vives el amor a través del dar, sin esperar recibir, es que cuando lo estás dando, lo estás viviendo. Ya estás recibiendo. No tienes pérdida. El dar. No tienes pérdida porque el ejercicio del amor no es como una batería que se consume, que se acaba. Y la recargas. O sea, por ejemplo, vamos a decir, si nosotros nos viéramos internamente, la energía sexual, por ejemplo, es algo que si no gestionas, lo decaes. Por ejemplo, el ejercicio de una pareja no consciente
si vive una sexualidad, digamos, no entendida, lo que tiende es al detrimento, tiende a disminuirse, va con el paso del tiempo va perdiendo fuerza. En el caso del amor no tiene esa particularidad, del amor en su pureza, no el amor entendido de alguna manera asociado a la dependencia, a la necesidad, a la carencia, al apego. El amor, digamos, en su esencia más profunda, es algo que es ilimitado en el aspecto afectivo. Y hay que distinguir, como acabamos de mencionar, tú puedes ser radialmente alguien que da más y más y más amor, y eso en ti se multiplica incluso de forma logarítmica, no aritmética. O sea, no es 1 más 1, sino se multiplica por n. Raíz cuadrada. Eventualmente, digo, si hemos escuchado historias de quién nació Jesucristo, por ejemplo, y lo que en algún momento representaba para quienes estuvieron en su presencia. Yeshua, pues lo que hacía con sus milagros eran actos de amor. Un milagro es un acto de amor. Así es. Entonces, de alguna manera, los seres humanos tenemos esa capacidad dormida. Y volviendo nuevamente a las relaciones conscientes, el hacerte consciente que ese amor que tienes para dar es ilimitado, y que también lo que eventualmente se pueda construir, hacer el constructo de una pareja. La pareja correcta inicialmente es, podríamos decir que es, hacerte consciente inicialmente es sentirte bien solo. Y la pareja correcta es, me siento bien solo, pero me siento mejor a tu lado, o sea... Porque te elijo, no desde la necesidad, desde la carencia, sino así es. te elijo porque quiero compartir. Mi vida junto a ti es mejor que caminando solo. Entonces... Pero no debes de volver a tu pareja el eje de tu vida, debes de tener un propósito más grande que tu pareja, porque si tu pareja se vuelve el centro, pues ahí se pierde la atracción. Creo que ahí no... Debe haber un propósito siempre superior al de la pareja. Bueno, sí, esto que acabas de decir es súper, súper, súper importante. Hace rato que hablábamos de las dos secadoras desbalanceadas y cómo al momento de que se juntan se desbalancean. Cuando empieza a ocurrir el trabajo hay un desfasamiento. Y ocurre que en algún momento lo que percibes como amor o deseo se pueda decaer en el proceso. Que tú digas, es que yo sentía que todo esto estaba bien y ahora que estoy con mi pareja, mi deseo disminuyó hasta el grado a lo mejor de que siento que estoy así con el osito de peluche, ¿no? ¿Por qué? Porque esa polaridad se desfasó. Ahora, hay mucha ignorancia respecto a esto en los medios, y lo que yo les puedo decir es que en ese proceso, si tú crees que porque hiciste un trabajo y eliminaste, digamos, esas heridas, porque hay que entender primero qué significa sanar, porque sanar, mucha gente lo imagina de muchas formas y creen que que en un taller de un fin de semana ya se van a quitar la herida de traición. Entonces, ¿qué tienes que hacer con una herida, aunque sea metafóricamente? Si tú, por ejemplo, has sido traicionado, pues ¿qué tienes que hacer para que... No es que sanar signifique que ahora ya vas a ser traicionado y no te va a pasar nada. O sea, sanar significa comprender y retirar de alguna manera el hábito dentro de tu clan familiar. O sea, esos hábitos, por ejemplo, del rechazo, de la violencia, de los abusos, en el momento que tú dejas de ejercerlos, porque ya los comprendiste, tu convivencia armónica, tu relación y demás, se eleva, digamos, en calidad y en frecuencia. Entonces, sanar para cada uno de nosotros implica transformar, digamos, nuestro estilo de convivencia, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de relaciones. No es, de alguna manera, pasar por alto lo que sucedió y permitir que siga sucediendo. Entonces, es poner una forma saludable en la forma en que nos relacionamos y que ejercemos nuestro día con día. Y respecto a esto que les decía de las relaciones que se desfasan,
El libro se trata de que una vez que tú ya limpiaste la casa, que ya quitaste todo eso y que ya quedaron dos seres libres de alguna manera de un porcentaje importante de contaminación, entonces lo que vamos a hacer ahí a través de ese proceso, porque el libro lo que te invita es a depurarte mentalmente, emocionalmente, porque lo que buscaríamos hacer en una segunda etapa es trabajar con la energía sexual para llevarla en una alta frecuencia. Al final, la energía sexual es nuestra fuente creadora. Es a través de cual damos vida, pero todo... Pero ahora está muy desvalorizada. Ahorita ya las relaciones sexuales están muy, digamos, en la promiscuidad, están en una cuestión donde ya no hay valores, donde ya el cuerpo simplemente es un objeto, donde las personas son objetos, ya no sujetos. Si lo vemos gráficamente, para que como nos escuchan, lo que menciono es que la sexualidad usualmente se vive a nivel del área genital, por eso le llaman bajos instintos. El instinto bajo, que sería, digamos, el asociado a la parte genital, usualmente la forma en que los seres humanos venimos viviendo las relaciones como una atracción, un estímulo, una acumulación y una explosión de placer que usualmente ocurre en la parte inferior. Ahora, la forma en que esto se traduciría... ¿Cómo subir esto de la parte inferior a la parte superior? Es que ¿para qué queremos que suba? Porque la energía sexual es energía creativa y va a proyectar todo lo que tengas arriba. Entonces, si mental y emocionalmente tú estás enojado, estás resentido, tienes malos pensamientos... Malvibroso. O sea, lo que vas a hacer con tu energía sexual es potenciarla. Entonces, la verdad es que a nadie nos conviene que esa energía sexual suba a centros superiores que están mal orientados. Ahora, si en el momento que estás con tu pareja, porque imagínate, o sea, piensen en esto que les voy a decir. Imagínate, por ejemplo, que estás concibiendo a un niño y que o sea, tenemos una pareja que está concibiendo a un niño y en el acto íntimo, lo que está en la mente del hombre, vamos a decir, es una figura de una actriz del cine para adultos. Y la mujer está pensando en otra persona. En su crush. No, digo, el otro día escuchaba a una sexóloga pues aprobar la pornografía como medio de estímulo para que la pareja tenga más ganas. Ahora, evidentemente, pues su formación es limitada a lo que es su práctica en la sexología, pero no entiende, digamos, la cuestión holística. Mística. En el sentido de que, imagínate, por ejemplo, o sea, piensa en esto y dices, oye, ¿cómo me hubiera gustado ser concebido, no? Yo, ¿cómo me hubiera, a través de qué vehículo me hubiera gustado llegar a este mundo? ¿Cómo me hubiera gustado ver a papá y a mamá creando este ser que yo soy? Ahora, tú dices, bueno, ¿qué debería estar en la mente? En la mente de papá y en la mente de mamá. Pues inicialmente una aceptación mutua, elegirse mutuamente, amorosamente, y que en algún momento retirar de alguna manera emocionalmente toda situación de rechazo, de abandono, de desprecio. Y una vez que todo eso está depurado, y esa energía sexual ahora sí sube, y la permites magnificar, digamos, con todo ese acto donde tú purificas, digamos, el abrazo, el beso, el pensamiento y la emoción. Todo eso se convierte en el vehículo para que los seres humanos que llegamos a esta vida, incluso porque eso que hemos escuchado, llámeles religioso o metafórico como el pecado original, pues si lo asociamos a la practicidad, pues nos daríamos cuenta desde que somos concebidos, hay mucha suciedad, o sea, la pornografía... Desde la fuente, el origen, ya venimos con la mancha. La pornografía, y hoy piensen en esto que les voy a decir, porque
los va a invitar a observar mucho ahora que estamos viendo todo este tema de Epstein y cómo había gente de Hollywood y demás. De la monarquía, de la realeza, del espectáculo. Sí, entonces observamos y dices, política. bueno, cuando, por ejemplo, un bestseller que, ahora que hablamos de libros, de las 50 sombras de Grey, que eventualmente se convirtió en película, donde pues astutamente y bueno, no sé qué tan, digo, bien intencionado no creo que sea, te venden una historia aparentemente de amor y pues... Que es de poder en realidad. Pues es que el asunto es que ahí te inducen el sadomasoquismo, disfrazado de una historia súper romántica y súper extrema. Sí, te lo venden. Te lo venden porque te ponen un hombre rico, guapo, poderoso y súper... Todo lo que la hipergamia femenina súper pueda sexual desear. y todo. Entonces, evidentemente, para cualquiera que vive carencia o que está deseando vivir una historia así fantástica, intensa, pues se oye así como tentador, ¿no? Sin embargo, pues eso de que eso se traduzca a que luego haya azotes y golpes y demás, pues resulta que se compran la idea. Pégame, pero no me dejes. Y ahí vemos a un montón de mujeres persiguiendo ahí un constructo y resulta que ni está guapo, ni tiene dinero, pero sí te pega. Entonces, No, pues, y observemos o te ignora, o te lastima, o te maltrata. pero veamos cómo ya nos vendieron ahí la basura, ¿no? Y la integramos. No, y la cuestión es la siguiente, que por ejemplo, en esta situación donde nos rechazan y uno empieza a pensar que uno no es suficiente, es como la metáfora de que si tú fueras un Ferrari y de repente entra a la agencia una persona que tiene un presupuesto muy bajo, ¿no? Pero el Ferrari vale $500,000 y bueno, pues, pues la persona se puede tomar hasta una fotografía con el Ferrari, ¿verdad? Y demás, pero a la hora de la hora, pues no compra el Ferrari, compra un auto usado en la agencia de un lado de autos usados, ¿no? Y entonces tú como Ferrari dices, oye, pues ¿qué me faltó? O sea, a lo mejor el color rojo pichón, pues no, tengo que cambiar de color, o tal vez mi motor, pues no, tengo que bajarle a la velocidad. Mis expectativas. Sí. Y entonces uno empieza como a tratar de buscar cuando la realidad es que el otro no tenía poder adquisitivo, el otro no le alcanzaba para comprarte. Entonces, bueno, yo le quiero decir, ya vamos a por cerrar este programa y quiero aprovechar antes de que te vayas, Fabián, y al público, comentarles esto que les comparto desde una experiencia personal, cuando eres rechazado, cuando eres abandonado en una relación donde no hay conciencia. Por eso te digo, tienes que hacer de relaciones inconscientes. Y estás escuchando a las 3 de la mañana la voz de esta persona cuando no puedes dormir y el vacío ocupa cada espacio de tu mente, cada segundo de tu vida, mientras tú cargas este peso imposible, mientras tu mundo se derrumba y esa persona sigue adelante como si nada y va al trabajo y sale con sus amigos y lleva una vida maravillosa y tú te preguntas, oye, pero ¿cómo puedes seguir respirando con normalidad cuando yo apenas puedo sostenerme en pie? Y bueno, pues lo que cambió la perspectiva completamente de esta persona es que, bueno, no se trata de olvidar, el cerebro no está hecho para olvidar, no puede olvidarte. Lo que hizo fue reprimirte, fue empujarte hacia las profundidades de su inconsciente, porque tu energía, tu presencia, tu amor, lo aterraba a esta persona. Todo lo que rechazamos, todo lo que negamos, todo lo que nos da miedo sentir, lo enviamos a este rincón de nuestra psique y ahí queda latiendo, ahí queda pulsando, ahí queda exigiendo ser reconocido. Entonces, esta persona te envió a su calabozo psíquico, no porque no le importe, sino lo que yo entendí en mi experiencia personal es que no le importes, sino es que le importas demasiado. Tu amor, tu intensidad, tu verdad, le muestra partes de sí mismo que no está listo para ver. Y en ese sentido, Jung descubrió algo revolucionario, que es que lo que más rechazamos en otro es precisamente lo que más necesitamos integrar en nosotros mismos. Ahorita que estabas mencionando lo de comprar el Ferrari no me alcanza. Y no tengo poder adquisitivo para ese mercado emocional, ¿no? Esta condición tiene que ver con el no sentirse suficiente. Y el no ser suficiente o el no querer ser suficiente tiene dos
dos formas de ver. Una es la posibilidad de siempre seguir creciendo. Yo irme construyendo en cada vez mejor persona. Esa es una forma de La verlo. mejor versión de ti mismo. Sí, pero otra importante tiene que ver con un aspecto social que estamos viendo que no sé si has escuchado el fenómeno de incel. Célibes involuntarios. Sí, sí, sí. Personas que de alguna manera ya se compraron a la idea de que nadie los pela. Sí, Y una baja autoestima, una autosabotaje, ¿no? llegando su esto a identidad. extremos muy lamentables, como un chico que apenas entró a una escuela con un arma Sí, sí, sí. y cometió crimen en contra de dos maestras. Y bueno, si nos escucha alguien que se perciba como un incel, o conocen a alguien que sea un incel, mi sugerencia es la siguiente. La razón por la que las relaciones no están funcionando para muchos inicialmente es porque están entrando en la comoditización. Herramientas, por ejemplo, como Tinder, están dando un fenómeno donde las personas que están siendo más, que están atrayendo más la atención son los más atractivos físicamente o económicamente, dejando de fuera a muchas personas. La apariencia, la superficialidad. Ahora, el entrar en ese modo, pues seguramente los llevaría a seguir cosechando fracasos. Y lo que tenemos que Y hacer vacíos. los seres humanos es volver a un modo más orgánico. Inicialmente, aceptar, digamos, nuestra naturaleza, quiénes somos, y acercarnos a lugares que corresponden al tipo de seres que somos. Vamos a decir, si yo soy un pintor, un escultor, en todos esos lugares donde yo puedo manifestar la autenticidad de quién soy, eso da la oportunidad para que orgánicamente yo conozca a otras personas. Y atraigas también lo que te mereces. Aparentemente podríamos creer que hay una injusticia en que ciertos humanos son más bellos o atractivos que otros. Pero en la inteligencia universal, a veces la belleza de fuera no necesariamente se complementa con la interna y hay seres humanos que pueden resultar no ser atractivos y ser una delicia de personas en su intelecto, en su Belleza incluso interior. en su belleza. Es que aquí y justamente Y al revés también, ¿no? lo menciono en la parte de deseo y polaridad, que a través de un abrazo tú puedes conectar con una persona que en la apariencia no te resulte así tan atractiva y en el momento que la sientes digas, wow, o Sientes sea, su energía, vivas una conectas. experiencia, escuches su voz, escuches su talento, su pensamiento. Y aquí hay otras formas de amor que están relacionadas con lo afectivo y con lo intelectual. Entonces, los seres humanos están todos correteando, digamos, ahí los constructos sociales porque desconocen, tienen ceguera del corazón, de saber que todos los seres humanos tienen una forma de belleza y todo depende del ojo que la percibe, del corazón que lo percibe. Tener la sensibilidad de poder apreciar esa belleza interior. Entonces, eh, lo- si no encuentras personas es porque lo estás buscando de la forma incorrecta y en el lugar equivocado. Así es, Fabián. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión del programa Palabra por Palabra, aquí desde la Sociedad General de Escritores de México en el marco de los 50 años. Y bueno, este libro, Relaciones Conscientes de Fabián Cepeda, pues más que también de plantear una respuesta, también nos deja muchas preguntas, como cómo aprendiste a ser y a elegir pareja, entre otras preguntas, ¿no? ¿Tienes las herramientas necesarias para gestionar una crisis de pareja? Y si en este proceso de elegir la pareja, si tu vida amorosa es un desastre, si tu vida de pareja es buena, pero deseas mejorarla, este libro, esta guía, pues vas a ayudar a encontrar respuestas y herramientas valiosas para transformar tu relación de pareja. Este libro ya lo presentaste en la Feria Internacional de Guadalajara, Así es. con gran éxito. También estuviste en la Cámara de Senadores presentándolo en un evento para 6,500 personas. En redes sociales has tenido respuestas del público que pues han comentado cómo les ha ayudado en su vida en pareja a crear esta conciencia.
como arquitecto de la reconciliación, como sanador de corazones que eres, pues ¿con qué quieres cerrar el programa? ¿Qué quieres decirle al auditorio sobre tu libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Tus redes sociales, ¿cómo podemos, a través de esta editorial UAS, dónde estás distribuyendo tu libro? Así es, UAS Editorial, si la buscan, digamos, en internet, hoy tiene envío sin costo en algunas localidades. Lo que se llama por demanda, ¿no? Pagas el libro y te lo entregan a tu casa. También lo pueden encontrar en Mercado Libre. En su versión también de ebook. Eso sería en Amazon. Amazon está en la versión digital. Y en Amazon lo pueden encontrar para México o para el resto del mundo. Esas son las opciones que tenemos ahorita. Y como mencionas, ya hay varios lectores que están ahí avanzando. Algunas personalidades así, pues conocidas de los diferentes medios, también ya están trabajando, digamos, en su proceso interno. Y bueno, yo encantado de ir escuchando ahí sus comentarios. Ya hay algunas personas, de hecho, el libro, de hecho, ha acompañado a algunas personas en crisis severas. Y bueno, he escuchado buenas reseñas respecto a cómo un cambio de perspectiva a veces les permite navegar, digamos, a través de la tormenta con herramientas y de forma más armoniosa. Sí, y son 21 capítulos, que cada uno de estos capítulos desarrolla temas que van a ayudar, herramientas que van a aportar a la relación de pareja. Pues muchas gracias, Fabián López Cepeda, por tu presencia. Da para más, da para otros 3, 4 programas. Yo me quedo con muchas cosas aquí sobre la mesa que pues por tiempo ya no pudimos comentarlas. Muchas gracias, Francisco. Y mis redes sociales son Fabián, me encuentran como Fabián Cepeda. TikTok, Facebook, Instagram, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Aquí en la cabina nos apoyó Jonathan, gracias a la producción. Gracias, Jonathan. Al maestro Carlos Romero, a Norma, a todos los que hacen posible, palabra por palabra, la voz que escribe. Frank Turón se despide de ustedes. Hasta la próxima. Y un abrazo.